gráfica. Tenemos el triángulo ascendente que se delimita a través de una resistencia y una línea de tendencia alcista que, si vamos a la gráfica, lo podemos encontrar fácilmente. Un triángulo ascendente, sin ir más lejos. Si nosotros pintamos aquí una resistencia porque el precio ha tocado aquí y ha tocado aquí, y la línea de tendencia pues sigue, entonces, espera, vamos a quitar la línea esta de puntos y vamos a poner una línea un poco más sencilla, y esta la vamos a, bueno, la hacemos un poco menos gruesa porque si no. Y como podéis ver, pues aquí ya se dibuja más o menos lo que sería un triángulo. Os pongo otra línea para que lo veáis. Y como veis, se dibuja un triángulo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando tenemos un patrón así y rompe hacia arriba? Pues normalmente se calcula una proyección y esta proyección es del tamaño del triángulo. Con esta línea que hemos puesto aquí, si rompe a la alza, podemos ver el precio llegando hasta la zona de los 41.300, 42.000, ¿de acuerdo? Más o menos, es aproximado. Normalmente no suelen fallar estas previsiones, pero también depende del tipo de tendencia que estemos haciendo. Al final pensad que estamos en gráfico de 4 horas y esta línea de tendencia no tiene mucha referencia, pero por ejemplo, vayamos a buscar otro triángulo ascendente, que lo veáis fácilmente. Mirad, sin ir más lejos, aquí veo uno. Línea de tendencia, más o menos, ¿de acuerdo? Bueno, línea de tendencia, por aquí, me da más fiabilidad. Y podemos actuar esta zona como soporte, ¿de acuerdo? Y el triángulo vendría de este tamaño. Y si queremos sacar la proyección, pues sacamos una línea desde aquí hasta aquí y la ponemos hasta aquí. Entonces, ¿qué nos da? Nos da una proyección de más o menos desde que el precio rompe esta zona de aquí, que sería esta parte de aquí, nos está dando una proyección de que se va a ir hasta los 58.000. Como podéis ver, todo es aproximado, se va hasta los 59.500. Tampoco nos podemos regir de todo al 100%. Un buen trader lo que tiene que hacer es ver todas las posibilidades que hay dentro de los patrones y de las líneas de tendencia, volúmenes, etcétera, de la gráfica, sacar sus propias conclusiones y tomar la decisión más acertada. Pero un trader que te diga que el precio se va a ir a la luna únicamente no es un buen trader, porque siempre puede pasar algo. Siempre puede haber que se denomina en el mercado un cisne negro, como por ejemplo hubo en 2020 el tema del COVID y el Bitcoin pues pasó de unos 18.000, si no me equivoco, a unos $4.000. Entonces, todos sabían la tecnología que era, pero si hay una crisis mundial, entonces el precio se va a venir abajo, por mucho que sea un activo genial. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a base de soportes, resistencias, líneas de tendencia, patrones, ir sacando nuestras propias conclusiones y tomar las decisiones con menos riesgo posibles. Pero bueno, sigamos para allá. Entonces, hemos visto el triángulo ascendente, tal y como se indica. Tenemos el triángulo, bueno, una ruptura de triángulo ascendente, pero a la baja, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues sería si el precio, en cambio de romper esta resistencia, se viene para abajo, pues podemos ver el precio rompiendo hacia abajo. Y con la misma proyección que tenemos, podríamos coger esta vela y más o menos si lo rompiera por esta zona, pues podríamos ver el precio volviendo a los 35.000. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que sería una ruptura de triángulo ascendente hacia la baja. Sigamos. Tenemos el triángulo descendente y la ruptura con retroceso. Sin ir más lejos, como hemos enseñado en esta parte de aquí de la gráfica. Aquí lo veis. Sin ir más lejos, que lo podemos hacer incluso más fino. Triángulo descendente con esta proyección. El precio hace una ruptura, se rompe y podemos coger la proyección desde que la ruptura se da y podríamos haber calculado que ya nos daba un 25% de beneficio
aunque luego el precio se va. Por eso las líneas de tendencia no nos podemos fijar solamente por los patrones. Entonces, si queremos dibujar otro aún más fino, por decirlo así, más conciso, podemos coger este máximo y este otro máximo, dibujar el triángulo descendente y como veis aquí se da la ruptura. Tenemos el pullback que nos confirma esta ruptura y subimos hacia arriba con una proyección que podemos sacar más o menos estas conclusiones, que es igual a lo que se da aquí, como veis. Se da la ruptura y podemos proyectar que va a subir hasta esta zona de aquí, que es donde está el siguiente soporte. Pero es lo que os digo, siempre tened un análisis desde atrás, ¿de acuerdo? Donde podáis sacar vuestras líneas de tendencia, que sean las más fiables. Evidentemente que si un activo se mantiene en una línea de tendencia durante 3 años, pues evidentemente tiene mucha más fiabilidad esa línea de tendencia que en una línea de tendencia de 2 días, por decirlo de una forma. Vale, aquí ya lo tenemos. Luego también tenemos, no los voy a dar todos, al final es muy sencillo, ya se ve bastante intuitivo, porque si no se va a hacer un vídeo impresionante. Ya llevamos 30 minutos, voy a partir este vídeo en dos. Tenemos los patrones de la gráfica hacia la baja, como podéis ver el triángulo descendente, pero con la baja, pues lo mismo pasaría en este caso. Como podéis ver, esta proyección que teníamos aquí y este soporte que teníamos aquí. Si hacemos el triángulo, como puede ser este de aquí, si el triángulo hubiera cogido y el precio se hubiera ido a la baja, podríamos ver incluso el precio llegando a bajar hasta la zona de los 25.000, tal y como podría subir, podría bajar. Evidentemente que si estamos en una tendencia alcista, donde aquí ha dejado un mínimo, tenemos un punto de soporte aquí, otro punto de soporte aquí, otro punto de soporte por esta zona, pues evidentemente que el precio, llevando lo que llevaba y más entrando noticias positivas todos los días, pues el precio se va a ir a la alza. Entonces tienes más posibilidades de que se vaya a la alza, de que se vaya a la baja, pero la proyección hay que hacerla. Sigamos. ¿Qué más patrones tenemos? Tenemos el patrón de rectángulo o de zona, que en este caso vendría dictaminado por resistencia y soporte, que aquí, pues, por ejemplo, así hecho un poco a grosso modo, como podéis ver, esta zona hace de resistencia y esta zona hace de soporte, que es por donde más toca la gráfica. Y aquí tenemos el patrón, como podéis ver, el precio viene desde abajo, toca hasta arriba, toca la resistencia, se devuelve, toca el soporte, sube otra vez, se devuelve y se va manteniendo dentro de esta zona. Y aquí depende de cómo te dan muy buenas operaciones, pero si luego tienes este patrón, como hemos dicho, un triángulo descendente, donde se hace la ruptura, rompe hacia la alza, y aquí tendríamos que esperar a ver qué es lo que sucede. Vemos que el precio se vuelve a devolver y vuelve a subir otra vez con fuerza. Ya hace el amago de romperlo, ya ha hecho 1, 2, 3 amagos y ya cuando llega al cuarto amago de romper, realmente se realiza la ruptura. Sigamos. Luego tenemos lo mismo, pero con una bandera. Se puede formar una bandera alcista o bajista, que sería, pues en este caso, también lo podríamos hacer aquí. La podríamos hacer aquí. Cada uno al final tiene sus métodos. Entonces, colonamos la barra y como podéis ver más o menos se asemeja porque tocan los diferentes puntos y justamente dentro de esta bandera, como veis, tenemos esta ruptura del precio de esta resistencia y se da la subida. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos también los patrones de... bueno, esto es el extrapolar el objetivo desde el punto de la ruptura, que es lo que os habíamos dicho, es la proyección. Entonces, si un triángulo tiene, pues desde el punto de resistencia hasta el punto de soporte, como podéis ver, tiene eh, esta proyección, pues el objetivo sería el siguiente, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos explicado antes. ¿Qué más tenemos? Tenemos también pues banderas y banderines que a menudo se forman a mitad de camino de una fuerte ruptura de precios. En este caso, pues por ejemplo, a ver, un banderín así claro.
Bueno, esto sería un triángulo, pero sería un triángulo equilátero y me entendéis lo que quiero decir. Entonces, aquí tendríamos la línea de tendencia y como veis tenemos la proyección y podríamos poner la proyección, pero se da una fuerte subida, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un banderín, para que lo veáis exactamente, a lo mejor me tengo que ir a una temporalidad más baja, pero para que lo veáis exactamente sería... mm, 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 mm. Normalmente se suele dar cuando hay una fuerte subida, hay indecisión de precios, se genera una bandera, pero ahora o no las veo, familia, o me pierdo. En este caso aquí, no, tampoco, no me fiaría mucho de ese banderín. Mira, aquí tenemos uno, tenemos la subida y como veis tenemos un triángulo que se podría formar desde aquí, si ampliamos la gráfica, y como veis aquí ha ido dejando unos altos más bajos, tenemos el triángulo, entonces desde la última subida podríamos haber cogido este banderín, marcarlo desde aquí hasta aquí abajo y podemos sacar, espera que no se ha puesto recto, y podemos sacar una proyección hacia la alza de este. Pero tal y como se da la proyección hacia la alta, se puede dar hacia la alza, hacia la baja. Y como podéis ver, directamente el precio se va a la baja. Entonces los banderines normalmente suelen ser porque el precio va a bajar más y exactamente como veis, el precio baja hasta los 28. Pero bueno, seguimos para allá. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, en este caso tenemos los indicadores. Tenemos indicadores como puede ser la media móvil, que la media móvil se utiliza más que nada para identificar la dirección del precio de una tendencia. Entonces, una media móvil de 200 o de 50 que podemos configurar nos dice la media de las 50 velas anteriores por donde se han mantenido y cómo está yendo el precio. Pues entonces aquí tenemos, como podéis ver, si queréis añadir una media, le dais aquí MA, ¿de acuerdo? Moving Average. En este caso, como yo ya tengo todos los indicadores, tengo estas, la configuraría y la pondríamos del tamaño, configuraríamos el estilo y esta sería la de 50. Normalmente también hay otros patrones, hay unos patrones en la gráfica que cuando se cruza la media móvil de 50 con la de 200, entonces el precio se va a la alza y como podéis ver, exactamente, mientras siempre se respete. Y en el caso de que se cruce la media de 50 con la de 200 suele ser un claro indicio bajista. Y aquí lo tenéis, como podéis ver, baja y justamente se vuelven a cruzar y se vuelve a dar otro patrón alcista. Entonces, las medias móviles sirven mucho para eso. ¿Qué más? Digamos. Luego tenemos la media móvil exponencial. La media móvil exponencial es otra media móvil que da más peso a los puntos de datos recientes, lo que hace que los datos pues, respondan mejor a la nueva información cuando se utiliza con otros indicadores. Entonces, esto ya a gustos de cada uno. Luego tenemos el oscilador estocástico, que el oscilador estocástico es un indicador pues, que compara el precio del cierre específico de un activo con el rango de sus precios a lo largo del tiempo. Yo sinceramente no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Que sería, pues por ejemplo, si lo vamos a poner en la gráfica, vamos a quitar el RSI que tengo aquí. Y esto... Ahora no sé cómo se llama en inglés, dejadme un segundito.
Como podéis ver, pues lo que determina. El precio se mueve en este rango de precios, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, el oscilador pues marca más o menos una media de los precios. Y cuando, pues por ejemplo, si se rompe esta zona, pues se va a ir a la baja, etcétera. Pero yo sinceramente prefiero utilizar otros indicadores que son mucho más fiables que en el oscilador estocástico. Pero bueno, sigamos para allá. La media móvil de convergencia y divergencia. En este caso, la media móvil es un indicador que detecta cambios en el impulso comparado con dos medias móviles, que puede ayudar a los inversores a identificar posibles oportunidades de compra en venta en torno a los niveles de soporte y de resistencia. Como podéis ver en el ejemplo, cuando se da la bajada, se pone en rojo, la media cruza este soporte de la mitad y el precio da una ruptura hacia la alza y justamente cuando va a bajar otra vez, baja, se pone en rojo y la media móvil empieza a bajar, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles con todos porque los que no utilicen no los voy a explicar mucho. Luego, esto serían las bandas de Bollinger. Las balas de Bollinger son ¿cómo te decir? Te proporciona un rango de la volatilidad de los precios. ¿Qué quiere decir? Pues si a lo mejor se sale del precio, pues a lo mejor te está diciendo que es un activo que está sobrecomprado. Si baja más de la banda, pues a lo mejor es un activo que está sobrevendido. Entonces también se puede jugar dentro de la banda para sacar diferentes tipos de trades, pero yo no es un indicador que suelo utilizar mucho, la verdad, sinceramente. Y luego uno de los indicadores, el que más me gusta a mí, que de verdad que os lo voy a enseñar bien, es el RSI, que es el indicador de fuerza. Y si lo ponemos, pues nos vamos a la gráfica, le damos a indicador, ponemos RSI, que es Relative Strength Index. Lo añadimos y como podéis ver, dentro del RSI, ¿qué nos indica? Sin ir más lejos, en este punto de aquí, cuando pasa el soporte de los 70, nos indica que el precio está sobrevendido. ¿Qué quiere decir? Lo podemos tomar de dos formas. Podemos tomarlo de que, oh sí, se va a ir a la luna, o de que cuando está sobrevendido normalmente se suele dar una corrección. Y efectivamente el RSI no se equivoca. Sobrevendido sería un buen punto de salida en esta zona de aquí. Y como veis, el precio se va devolviendo hacia abajo hasta que encuentra un mínimo dentro del RSI, pero ya te digo, no es del todo fiable porque luego puede volver a bajar. Entonces, yo suelo comprar cuando el precio baja por más del soporte de los 30 en el RSI. En este caso, aquí sería una compra perfecta. Luego también en el RSI, para identificar subidas y bajadas, por ejemplo, podríamos dibujar aquí en estos puntos como si fueran como si fueran máximos, podríamos poner diferentes puntos de entrada según las rupturas que se van dando también en el RSI. Aquí tendríamos un triángulo, el triángulo se rompe, hacen un pullback, sube un poco más, sería un punto de salida, pero aún así vuelve a hacer otro pullback, vuelve a subir y nos está dando puntos de salida y puntos de entrada. Y aquí podríamos entrar a comprar otra vez. Entonces el RSI, sinceramente, para mí, chicos, es una de las herramientas de las mejores, que aparte estoy muy contento con él, porque sin ir más lejos, aquí, en esta última bajada, yo dibujé esta línea de aquí. Y efectivamente, cuando se dio la ruptura en el RSI, entré y ahora estoy teniendo esto de beneficio. Sinceramente, la verdad es que ayuda para saber la fuerza del mercado. Y si luego encima viene precedido, eso es lo que tenéis que mirar. Tenéis que mirar todo esto. Primero, tenéis que mirar que haya un soporte, que ya lo tenemos presente, ¿de acuerdo? Tenemos el soporte, lo ha respetado. Entonces, tenemos volumen, ha habido transacciones, hay dinero dentro del mercado. El precio rebota y sube hacia arriba. Y el RSI nos indica que el precio va con fuerza hacia arriba. Entonces, si se diera una sobrecompra, estaríamos hablando que por la zona de más o menos de los 79, una cosita así, que estaríamos hablando sobre los 41, pero también se tiene que ver cómo el precio va subiendo y va bajando al medio plazo para poder salirnos. Entonces, aquí tenemos tres indicadores muy importantes, que es soportes y resistencias, eso sobre todo, siempre, soportes, resistencias, líneas de tendencia y volumen y fuerza del mercado.
Y por último, familia, nos queda los retrocesos de Fibonacci o las subidas de Fibonacci, que esto es un indicador que directamente yo lo suelo utilizar en temporalidades más altas, la verdad, y lo que busca es el mínimo con el alto más alto. Entonces, nos iríamos aquí y como veis, Fib Retracement, que sería retroceso Fibonacci. Y como podéis ver, pues este sería el mínimo. Entonces, una buena zona de entrada sería esta de aquí, donde se viene a apoyar el precio. Seguiríamos la continuación. Y cuando se acercara sobre los 0.32, 0.23, incluso más arriba llega a tocar, bueno, llega a tocar, ¿no? Porque lo acabamos de marcar. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio, según ha tocado aquí, ha retrocedido más o menos sobre la zona de los 35. Si volvemos a sacar un Fibonacci desde aquí hasta el anterior máximo, entonces podemos ver que si aquí ha llegado el precio desde la zona del 1 hasta la zona del 0.23, que sería la que más ha mantenido, podríamos ver el precio volver a irse hasta la zona del 0.23, incluso más arriba. Pero esto es más que nada para utilizarlo en los retrocesos. Como podéis ver, imaginaros que hubiéramos entrado aquí. Hemos entrado aquí, sube, rompe, choca con el soporte, otra entrada para ir acumulando, sigue subiendo, vuelve a chocar con el soporte de los 0.61 y sigue subiendo. Rompe los 0.61 para abajo y coge más fuerza, se acerca a los 0.78 para volver a promediar otro punto de compra y se va directamente para hacia arriba. Entonces, el Fibonacci, hay muchos traders que lo utilizan. Yo, sinceramente, es más que nada para utilizar para identificar el grado con el que el mercado se moverá en contra de su tendencia actual. Entonces, lo que podéis ver aquí, sin ir más lejos, es, si por ejemplo borramos este Fibo y ponemos este de aquí, del nuevo máximo, podéis ver que el precio sí que ha dado correcciones, ha subido más, pero está respetando esta zona de los 0.61 y esta zona de los 0.61 sería muy buena zona para entrar y está manteniéndose por aquí. Y como veis, podemos ver un retroceso más más a corto plazo, que sería donde tenemos el soporte, y luego volver hacia la subida. Y nada más, familia. Espero que os haya quedado, bueno, que hayáis aprendido bastante con este vídeo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me lo podéis comentar por Facebook, por Instagram, por YouTube aquí en los comentarios. Dejaros un buen like que ayuda mucho para los algoritmos de YouTube. Y nada más, familia. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.